Hola a todos, mucho gusto, soy Jamie Luna y les estaré hablando el día de hoy sobre una de las muchas teoristas famosas en el mundo de la enfermería, como es Aida Jean Orlando, con su teoría del proceso de enfermería deliberativa. Antes de iniciar con la teoría que desarrolló, hablaremos un poco sobre la vida de Aida Jean Orlando. Ella nació un 12 de agosto de 1926 en New Jersey, hija de inmigrantes humildes procedentes de Irlanda. Fue desde muy temprana edad que Aida exteriorizó su deseo de estudiar enfermería, pero debido a que se esperaba que primero ella debía de contraer matrimonio, no se le fue permitido. Mas, sin embargo, eso no la detuvo, y años después obtuvo el permiso de sus padres e inició con sus estudios de enfermería en New York Medical College. Se graduó en 1947 de enfermera e inició su carrera en el área de obstetricia, pero al destacarse el cumplimiento de protocolos más que la atención de los pacientes, prontamente Aida cambió a otra institución, siempre en búsqueda de un área en la cual pudiera centrarse en las necesidades del paciente y no tanto en su protocolo. En este tiempo estudiaba una licenciatura en salud pública, misma que obtuvo en 1951, y que al trabajar en esta área, igualmente llevó otra decepción. Siguió con sus estudios obteniendo en 1954 una maestría en consulta de arte de salud mental, en la que se dedicó a la docencia e investigación. Aida trabajó intermediatamente en diversas áreas como supervisora general, subdirectora de varios cursos, consultora de instituciones, de colegas, docentes y estudiantes. Fue durante su estadía en Yale como investigadora que realizó un estudio de observación y participación de experiencias de enfermeras, docentes, instructoras y estudiantes, participando en 2.000 casos en los cuales reuniría datos que tras su análisis desarrolló la teoría de la práctica de enfermera efectiva, que años más adelante renombraría como la teoría del proceso de enfermería deliberativa. Teoría de procesos de enfermería. La teoría resalta la importancia de una relación recíproca entre enfermera y paciente. Lo que dicen y hacen, tanto enfermera como paciente, ambos se verán afectados. Orlando, en el desarrollo de su teoría, consideró que la función principal de los profesionales de enfermería consistía en descubrir y satisfacer las necesidades inmediatas de ayuda del paciente. Orlando en este enunciado fue que basó su teoría, siendo el desarrollar una teoría de práctica eficaz de enfermería, también siendo el averiguar y satisfacer las necesidades inmediatas de ayuda del paciente. El modelo de enfermería de Aida Jean Orlando parte de los siguientes supuestos, que fueron clasificados por 4 grandes grupos, en las que nos habla sobre supuestos sobre la enfermería y supuestos sobre los pacientes, que fue ella obteniendo conforme su investigación y el análisis de los datos que ella obtuvo. Los otros 2 grupos de supuestos se encuentran los supuestos sobre las enfermeras y los supuestos sobre la relación enfermera-paciente. 5 conceptos principales. Orlando nos describe en su modelo, gira en torno a los siguientes conceptos. Número 1. La función de enfermería profesional. Como anteriormente Orlando nos había dicho, significa descubrir y satisfacer las necesidades inmediatas de ayuda del paciente. Según Orlando, la enfermería responde a las personas que sufren o que anticipan una sensación de impotencia. Se centra en su proceso de atención, es una experiencia inmediata. Se ocupa de brindar asistencia directa a un paciente en cualquier entorno en el que se encuentre para evitar, aliviar, disminuir o curar la sensación de impotencia del paciente. Si el paciente tiene una necesidad inmediata de ayuda y la enfermera la descubre y satisface esa necesidad, se ha logrado el propósito de enfermería. Número 2. Presentación del comportamiento del paciente. Cualquier comportamiento, ya sea observable, verbal y no verbal, a través del comportamiento de presentación, la enfermera encuentra la necesidad inmediata de ayuda del paciente. El comportamiento se considera un estímulo, provocando así una respuesta interna automática en la enfermera, que a su vez provoca una respuesta en el paciente. En este mismo también se da el concepto de angustia, que es un comportamiento que refleja angustia
cuando el paciente experimenta una necesidad que no puede resolver, produciéndose una sensación de impotencia. Número 3. La reacción inmediata. Es una respuesta interna, incluyendo las percepciones, pensamientos y sentimientos individuales de la enfermera y el paciente. Obtendremos de ella la reacción de la enfermera. El comportamiento del paciente estimuló una reacción en la enfermera, lo que marca el inicio de la disciplina de enfermería. La acción de la enfermera. Cuando la enfermera actúa, transpira un proceso de acción. Este proceso de actuación de la enfermera en contacto enfermera-paciente se denomina el proceso de enfermería. La acción de la enfermera ya puede ser automática o deliberativa. Las automáticas son aquellas acciones de enfermería decididas por razones distintas a las necesidades inmediatas del paciente. Y las deliberativas son aquellas acciones que se deciden después de determinar una necesidad y luego satisfacerla. Número 4. Disciplina del proceso de enfermería. La disciplina es la investigación de las necesidades del paciente. Por lo tanto, la enfermera decidirá la acción apropiada para resolver esa necesidad, en cooperación con el paciente. Esta acción se evaluará después de llevarla a cabo, y si el comportamiento del paciente mejora, la acción fue exitosa, y si el proceso se completó. Si no hay cambios y el comportamiento más bien empeora, el proceso se reciclará, con nuevos esfuerzos para aclarar el comportamiento del paciente con la acción de la enfermería adecuada. Número 5. Mejora. La mejora es la resolución de la situación del paciente. En la resolución no se evalúan las acciones, en cambio se evalúa el resultado de sus acciones para determinar si sus acciones sirvieron para ayudar al paciente a comunicar su necesidad de ayuda y cómo se satisface. Paradigmas. Orlando definió 2 de los 4 conceptos de los metaparadigmas. La persona, que era el centro de la práctica de enfermería, que son seres humanos con necesidades que no pueden satisfacerlos por sí mismos, por lo que entraban en un grado de angustia, que la enfermera debería de identificar para lograr satisfacer esa necesidad. Enfermería. Orlando decía que se trataba de una profesión diferenciada que funcionaba con autonomía, que aunque estaba estrechamente relacionada con la medicina, la enfermería y la práctica de medicina eran 2 profesiones totalmente independientes. Orlando creía que las órdenes que daban los médicos no iban dirigidas a las enfermeras, sino que iban dirigidas a los pacientes, y que como enfermeras nos ayudaríamos a los pacientes a poder cumplir aquellas órdenes que no podían realizar por ellos mismos. También Orlando afirma que la función de enfermería, como veníamos diciendo anteriormente, era descubrir las necesidades inmediatas de ayuda del paciente y satisfacerlas. Que la responsabilidad de enfermería es aliviar su estado de malestar físico o mental, que conseguiríamos mediante una interacción constante con el paciente, una comunicación verbal o no verbal y una observación del comportamiento del paciente, que planteándolo es el proceso de enfermería, que según ella se dividía en los siguientes elementos, que era la conducta del paciente, la reacción de enfermería y las acciones que enfermería tomaría. Salud. Orlando no definió salud, pero se asumió que la ausencia de problemas mentales, físicos y los sentimientos de adecuación y bienestar contribuían a conseguir salud. Orlando supuso implícitamente que los sentimientos de adecuación y de bienestar que provienen de las necesidades satisfechas mejoran la salud. Entorno igualmente Orlando no lo definió, pero se asume que una situación de enfermería se da cuando existe un contacto entre un paciente y una enfermera, en la cual ambos perciben, piensan, sienten y actúan de manera inmediata. Muchas gracias por acompañarme a conocer a esta increíble teorista como es Ida Jean Orlando.